Soy un apóstol de Jesucristo es algo que hemos escuchado últimamente y está muy de moda en muchos expositores de la palabra de Dios. Pero la gran pregunta es, ¿existe el apóstol el día de hoy? Soy Manuel Ventura, bienvenidos a este espacio Conversando con Manu, y hoy día vamos a hacer un breve análisis sobre este tema para poder definir qué cosa era el concepto de apóstol. Recordemos que apóstol es una palabra en griego. Por ende, lo primero que tenemos que hacer es ir un poquito más atrás y ir a la cultura judía. Como siempre lo he dicho, lo que nosotros tenemos que intentar hacer es encontrar cuál era el significado o el concepto dentro de la cultura hebrea. Como siempre lo digo, la Biblia fue escrita por judíos. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por entender cuál era la cultura. Entonces, vamos a trasladarnos al primer siglo y vamos a encontrar una palabra que se usaba mucho en el primer siglo y que era muy importante dentro de la cultura. Esta palabra se pronuncia Shel-Alji. Shel-Alji es una palabra compuesta en el idioma hebreo que tiene tres raíces. La radical Shel, que significa propiedad, Sheli, mío, Shelja, tuyo. La segunda palabra es Aj, que significa hermano. Y la última es un sufijo, que es una yot, que es propiedad en primera persona. Es decir, la traducción literal sería mi hermano. Shel-Alji es mi hermano. Pero dentro de la cultura judía, dentro de la cultura de Oriente Cercano en el primer siglo, el Shel-Alji era tu representante. Por ejemplo, imaginemos que tú te vas a casar por civil, pero no puedes asistir a la boda porque tienes otras prioridades o tienes otras connotaciones que hacer en ese momento. Entonces tú lo que hacías era nombrar a un representante tuyo que iba al matrimonio y fungía de ti porque te estaba representando. Es algo así como que tenía todas las facultades plenipotenciarias como si fueras tú. Ese era el Shel-Alji. El Shel-Alji era una persona que iba en tu lugar y te representaba en todo. Entonces, regresando al ejemplo del matrimonio civil, esta persona iba y frente a la autoridad, literalmente se casaba con la persona, pero representándote a ti. No es que esa persona se casaba con tu representante, sino que ese representante era como que tú estuvieses ahí. Entonces, este concepto de Shel-Alji es el concepto que Jesús usa cuando escoge a sus 12 discípulos. Es decir, ellos los envía en su nombre. La primera condición que debe cumplir un Shel-Alji es que esta persona tiene que ser nombrada por el que te envía. Es decir, tú no te autonombras representante de alguien dentro de la cultura judía del primer siglo, sino que tú tenías que ser nombrado por esa persona como su representante plenipotenciario frente a terceros. Entonces, el Shel-Alji era una persona que tú designabas y entonces la enviabas en tu nombre y era como que tú estuvieras presente en ese momento. De ahí viene el concepto de apóstol, que dentro del concepto griego tiene una significancia similar, pero no exacta, porque todo este contexto de la cultura judía de que un representante plenipotenciario tuyo frente a terceros y que además tenía que ser nombrado por la persona que envía, ya que va a representarte, por ende su primera característica legal era que tenía que ser nombrado por el que te enviaba. Entonces, en el caso de los 12 discípulos de Jesús, estos eran los Shel-Alji de Jesús, es decir, eran los enviados de Jesús. En el caso de Pablo, exactamente tal como lo vemos en el caso de Hechos, en el libro de Hechos capítulo 26, vemos por las propias palabras de Pablo que quien le envía y quien le asigna el ministerio de la predicación a los gentiles es el mismo Jesús resucitado. Entonces, Pablo viene a ser un Shel-Alji de Jesús nombrado y encomendado por Jesús. Es decir, que los Shel-Alji tenían que ser nombrados por la persona que los envía en representación de uno. En este caso, solamente los 12 que estuvieron durante el ministerio terrenal de Jesús y Pablo, que es encomendado específicamente por Jesús, como lo vemos en los distintos capítulos de Hechos de los Apóstoles y mucho más claro en el capítulo 26. Entonces, la gran pregunta es, ¿y existen apóstoles después? Por supuesto que sí, pero ya no de Jesús.
sino que son los representantes de alguien. Y vamos a ver un caso específico para que tengan una idea qué cosa es. Y vamos a leer juntos este pasaje en la Biblia para que nosotros podamos entender qué cosa es el nuevo Chesalgi o qué cosa es el apóstol. Acompáñenme en esta lectura. Muy bien, vamos a ver entonces ahora en Colosenses capítulo 4, algo que Pablo menciona y que muchas veces pasa desapercibido, pero nos va a ayudar a entender el concepto que acabamos de mencionar. Voy a leer desde el 5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces, aquí lo que podemos ver claramente es que este es exactamente el concepto de un Chesalgi, un enviado de mi parte hacia ustedes, nombrado por mí. Ese es el concepto apóstol del griego. Por ende, ¿tú puedes ser apóstol? Sí, apóstol de tu iglesia. Si a ti te mandan, por ejemplo, a fundar una iglesia hija o a ministrar en un lugar fuera de tu localidad, entonces tú estás cumpliendo un apostolado, porque tú estás siendo enviado por alguien. ¿Por quién? Por tu iglesia, o el grupo de ancianos, o el cuerpo pastoral. Te pueden nombrar a ti a un enviado. Eso es un apóstol, pero ya no es un apóstol de Jesús, porque el Chesalgi, de acuerdo a la cultura del primer siglo, tenía que ser nombrado por quien te envía, es decir, por una orden directa. Yo a ti te doy todas las condiciones para que vayas en mi nombre a donde un tercero a representarme con todas las facultades que yo te estoy asignando. Por ende, el Chesalgi o el apóstol primario ya no existe, solamente fue en el primer siglo, porque los que Jesús nombró fueron a los 12 primeros que estuvieron con él durante su ministerio terrenal y al apóstol Pablo, a quien se le apareció después de su resurrección y le encomendó una misión específica. Le dijo, tú vas a ir en mi nombre al pueblo de los gentiles y le vas a hablar de mí. Eso es un Chesalgi, eso es un apóstol. Entonces, el concepto de apóstol en el griego, si bien es cierto, es semejante al hebreo Chesalgi, no conlleva toda la connotación cultural que tenía el Chesalgi primario. Entonces, es importante que nosotros podamos entender cuál era el concepto del Chesalgi primario dentro de la cultura del primer siglo para entender cuál era la profundidad del apóstol. Por ende, espero que este breve estudio te haya sido útil para entender qué cosa es un apóstol. Apóstol de Jesús ya no hay, solamente fueron los 13, los 12 nombrados inicialmente y el último que fue Pablo. Pablo nombra a su vez a emisarios suyos, como lo que acabamos de leer. Este vendría a ser un apóstol. ¿Un apóstol de quién? De Pablo, porque Pablo lo está enviando en su nombre para que hable en nombre de Pablo. Entonces, ¿hoy en día puede haber apostolado? Sí, pero un apostolado enviado, como ya lo he dicho, que puede ser, por ejemplo, tu iglesia, tu cuerpo pastoral, el grupo de ancianos o el grupo de líderes, que te envía en su representación a una congregación a predicar, o que te envía en su representación a fundar, por ejemplo, una iglesia hija en una localidad diferente a la cual está la iglesia primaria. Entonces, lo que debemos de tener claro es que el apóstol puede existir, pero es un apóstol que está siendo enviado por alguien ahora, en este tiempo. No es un apóstol de Jesucristo. Entonces, espero que este breve estudio te ayude a tener claro de dónde nace en la cultura judía este concepto de apostolado, este concepto del Chesalgi. Shel, propiedad, Aj, hermano, Yud final, propiedad primaria en primera persona. Chesalgi. Entonces, espero que esto te haya sido útil. Conmigo será hasta la próxima. Dios te bendiga. Bye bye.